So, hello everyone. Hola a todos y bienvenidos. Estamos aquí de vuelta otra vez conmigo, Teacher Chris y Open English. Estamos en vivos en Facebook, YouTube, Instagram y en España en Instagram y Facebook también. So, hello and welcome everybody. We are back again with me, Teacher Chris and Open English, and we are live on Facebook, YouTube, Instagram, and in Spain on Facebook and Instagram as well. Así que hola, bienvenidos y muchas gracias todos por venir. Hello Marcela, hello Angélica, muchísimas gracias por venir. Hoy vamos a hablar sobre un error muy común en inglés, así que es un error que he escuchado muchísimas veces en mi experiencia como profe de inglés y hoy os voy a explicar el error y cómo evitar el error también. Hello Lau, hello Fior, hello Gabriel, muchísimas gracias por venir. Hello Cindy, good to see you again. Hello Zicar Leonardo, muchísimas gracias por venir. Hello Iri, muy bien a verte, muy bien a verte otra vez. Hello Moncada, perdón. Hello Wendy, hello Angie, muchísimas gracias todos por venir. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? ¿Desde dónde estás viendo la clase? Yo soy inglés, soy de Inglaterra, pero vivo en España. Actualmente estoy en Inglaterra visitando familia, pero vivo en el norte de España. So hello, Carito, hello Jan, hello Eddie, muchísimas gracias todos por venir. Jose, Alce Design, thank you very much for coming. Hello, Eunice, Yaneth, Noemecita, Cassandra, Carla Martínez, muchísimas gracias por venir. Hello Cinderella en New York, qué suerte estar en New York, me encantaría visitar New York. Hello en Honduras, hello en Miami, también me encantaría ir a visitar. Hello en Guatemala. Muchísimas gracias a todos por venir. Como he dicho antes, hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre, pues no os he dicho, perdón, pero es un error súper común y es la diferencia entre in the end y at the end. Así que os voy a explicar la diferencia y cuándo se usa cada una. Primero quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil estamos en oferta especial, así que si quieres más información sobre esa oferta especial, solo hay que escribir info en los comentarios. Si estás viendo desde YouTube, puedes hacer clic por aquí y que es un enlace que te dirige a más información sobre esa oferta. Y nuestros amigos en España, estamos en oferta de 60% descuento. Si quieres más información sobre eso en Facebook, hay una descripción hay un enlace en la descripción de también, perdón, creo que me ha muteado accidentalmente un poquito, pero sí, perdón, en España si quieres más información sobre ese 60% descuento, en la descripción de esta clase hay un enlace, en Instagram hay un enlace, en nuestro bio también. Lo siento mucho por mi español hoy, no sé qué ha pasado, pero hoy está fatal, lo siento mucho. Recuerda que yo soy nativo inglés, así que lo siento por mis errores en español, pero la mejor manera de aprender inglés es con profesores nativos como yo. Y en la plataforma de Open English, todas las clases en vivos están con profesores nativos, así que son clases ilimitadas. Puedes hacer cuantas clases que quieras desde tu móvil, desde tu portátil, con profesores nativos. Así que, como he dicho antes, más información sobre esas ofertas, solo hay que escribir info en los comentarios. También quiero recordaros del nuevo episodio del Open English Podcast, que es una nueva herramienta muy útil y muy interesante para mejorar el inglés. Se llama Inglés Fácil y Rápido con Open English. Y si quieres el enlace a ese podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios.
Vamos a empezar. Como he dicho, hoy vamos a hablar sobre dos frases en inglés muy parecidas, pero siempre hay errores que están in the end and at the end. In the end and at the end. Así que sí, mixing up these two expressions is a very common mistake for any English student. So today I'm going to help you eliminate this mistake from your vocabulary. So vamos a empezar con in the end. Vamos a empezar con in the end. In the end. Usamos in the end para dar un resumen general, a general summary, un resumen general, in the end. Por ejemplo, an example would be, it was a busy day, but in the end, it was worth it because we completed the project. In the end. No estoy diciendo qué ha pasado en el final del día. Estoy dando un resumen. In the end, estoy muy feliz porque acabamos el proyecto. Era un día muy ocupado, pero in the end vale la pena porque hemos acabado el proyecto. Así que no estoy diciendo que me fui a dormir. Eso es lo que pasa en el final del día. No, estoy diciendo un resumen de mi día, in the end, o en un resumen de ese día ocupado. Así que esto puede ser poco difícil para escribir un ejemplo. Así que lo que vamos a hacer, quiero que me escribes tus ejemplos. Claro, puedo escribirlo en Instagram, perdón. In the end. Lo que vamos a hacer es, yo voy a dar la frase y vosotros me vais a acabar la frase con in the end. Así que no pasa nada, os doy un ejemplo. Todos nosotros vamos a usar esta misma frase. I wanted to watch a film. Y ahora es cuando me escribes, in the end, I watched Harry Potter. In the end, I watched Lord of the Rings. In the end, I watched the Titanic. Así que, I wanted to watch a film y ahora quiero que vosotros me escribéis in the end y elegir una película, porque eso es un resumen. Quería ver una peli y in the end vi esa peli. Era un resumen de mis decisiones. So here we go. Yeah. So I'm really tired. So Lina, casi. Eso es el error que he escuchado muchísimas veces. No pasa nada porque en un ratito te voy a explicar por qué. Pero por ahora, esto es resumen general. So, in the end, I watched Minions. No he visto esa nueva película. Muy bien. También Carolina, casi. Eso es el error que he escuchado muchísimas veces, pero no pasa nada. So, in the end, I watched The Matrix. Really good example. In the end, I watched Never-Ending Story. No he visto esa peli tampoco. No he visto esa peli. In the end, I watched Eden. In the end, I watched The Black Door. No pasa nada, Dani, ya estás aquí. Estamos hablando de la diferencia entre in the end y at the end. So cuéntame, say, what did you watch in the end? ¿Qué película has elegido? In the end, I watched Top Gun. Really, really good example. So see, in the end, I watched Green Fried Tomatoes. No conozco esa. In the end, I watched Van Helsing. Good examples. So, esto es el error muy común, que alguna gente, y no pasa nada, claro, no pasa nada, estamos aquí para aprender esto, pero mucha gente diciendo, I studied very hard in the end of the month. Esto es el error muy común que escucho muchas veces. Esto, in the end, es un resumen de algo, así que nunca digamos in the end of the day. Eso no existe. Podemos decir, it was a busy day, but
in the end. Está bien, pero nunca se puede decir in the end of the day or in the end of the month. In the end, I watched Stranger Things. Me encanta Stranger Things. In the end, I watched Alice in Wonderland. Muy bien. So, espero que me entendéis con esto. In the end es un resumen general. No sabía qué comer, pero in the end comí pizza. No sabía qué hacer en el fin de, pero in the end fui a la playa. Es como un resumen. Te estoy diciendo que era mi decisión. Estaba pensando en muchas cosas, pero in the end es un resumen, estoy diciéndote lo que elegí. Es mucho más fácil decir eso que I wanted to watch a film. I didn't know to watch Harry Potter or Lord of the Rings or blah, 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 or blah, 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 or blah, 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 but I watched Harry Potter. No, in the end, I watched Harry Potter. No os necesitáis saber todos mis dislikes, como todas las pelis en mi cabeza. Es un resumen general. So really, really good examples, everyone. So creo que ahora vais a entender por qué es un error muy común. So eso es in the end, un resumen general. So ya vamos a hablar de at the end. At the end se refiere a un momento específico. No es un resumen general, no estoy diciéndote que era mi decisión en el final, no, estoy diciendo qué pasó en el final de un día o en el final de un mes. Esto es el error muy común. Si quieres explicar qué pasó en las últimas horas del día o algo así, digamos at the end. Por ejemplo, si os acordáis, in the end, mi ejemplo, it was a busy day, but in the end, it was worth it because we completed the project. Escucha este ejemplo con at the end. It was a busy day, but at the end of the day, I was in bed watching Netflix. At the end, no te estoy diciendo un resumen general, te estoy diciendo qué pasó en el final del día, qué era la última cosa que hice. So, cuando usamos at the end, se refiere a un momento específico o un lugar específico, pero un momento específico. It refers to a specific time. Así que ahora quiero que me escribáis esta frase. Puedes escribir solo at the end, pero la frase es, it was a busy day. Y ahora me escribéis, at the end of the day, hice algo. At the end of the day, I went to bed. At the end of the day, I watched Netflix. At the end of the day. Estoy explicando qué pasó en el final del día. Y escucha, estoy diciendo siempre at the end of the day. Con at the end, tengo que decir un momento. In the end, un resumen general y no digo cuándo. Pero at the end se refiere específicamente a un momento. So, por ejemplo, what do you do at the end of the day? What do you do at the end of work? At the end of work. Si estoy refiriendo al final de un momento, no es un resumen general, es específicamente qué estabas haciendo. At the end of my working day, I eat dinner. Cuando acabo de trabajar, como, ceno. Es como exactamente lo que estoy haciendo. No es un resumen, es lo que pasa. So Carolina, perfecto. Really, really good example. At the end of the day, I exercise at the gym. Really good example. Me estás diciendo qué pasó. No me estás diciendo un resumen general de tus decisiones. No. Al final del día, at the end of the day, esto es que pasó. At the end of the day, I went to the supermarket. Really, really good. At the end of the day, I watched a series. At the end of the day, I had a shower. Muy bien. Esto es el error muy común, que la gente quiere decir estos ejemplos que me estáis escribiendo ahora, pero dicen in the end. Pero no, estoy hablando ahora que qué pasó
At the end of the day. So good example, intro makeup. Exactly. Really, really good example. At the end of the day, I practice English. I was watching TV, but at the end of the film, I slept. Really good examples. Estos ejemplos son buenísimos. At the end of the day, I took a shower. We planned to go to the park, but at the end, so base to ace, esto es cuando dirías in the end, porque me estás diciendo un resumen de qué pasó. Planeamos ir aquí, pero in the end fuimos ahí. Eso es la diferencia. At the end, necesito un momento específico. Necesitas decir the day. At the end of the day. At the end of school. At the end of summer. At the end of 2022. El año 2022. It was a busy day, but at the end of the day, I went to the mall. Really, really good. At the end of the day, I drank a coffee before going to sleep. No sé cómo has dormido, si has bebido un café, but a really, really good example. Base day is perfect. At the end of my working day, I go to my house. Exacto. At the end of the day, I play with my kids. Really good example. At the end of the day, I made s'mores for dessert. Eso perfecto. Si queréis un truco, in the end, como he dicho antes, in the end no se dice of the day. Nunca, no existe en inglés. In the end of the day. Porque eso es refiriendo en un momento específico at the end of the day. Así que eso es un truquito. Si quieres decir the day or the month, siempre va a ser at the end of the day. Tal vez me podéis ayudar con el castellano. Yo creo que in the end es al final. No sabía qué peli a ver, al final vi Harry Potter. No sé si así tiene sentido, pero sí. Y igual al final del día sería at the end. So, in the end, en el final, at the end, al final del día. No sé si estoy correcto, tal vez me podéis ayudar, pero eso es. En inglés os explico, in the end, nunca digas of the day. Nunca, no se pasa, no existe en inglés. At the end of the day. Esto es un tema poquito difícil y lo siento, pero estoy seguro que con el mini quiz vais a entender muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. So, esto es in the end and at the end. Así que vamos a repasarlos una vez más y hacer un mini quiz. Y os prometo que con el mini quiz os vais a entender. Os prometo. Mi mini quiz que he escrito yo, he usado ejemplos muy útiles para este tema. Así que no pasa nada. Con el mini quiz, si sigues como, esto es muy difícil, te prometo, os prometo, con el mini quiz os vais a aprender muchísimo más. Maciel, in the end is a Linkin Park song, exacto, y la canción, la canción no está hablando de qué pasó en el final del día, está hablando de un resumen general. Really, really good. So, vamos a repasar, pero primero quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil estamos todavía en nuestra oferta especial. Así que si quieres más información sobre esa oferta especial, solo hay que escribir info en los comentarios. Si estás viendo desde YouTube, también puedes hacer clic aquí y el enlace te dirige a esa información. Nuestros amigos en España, estamos en oferta de 60% de descuento. Si quieres más información sobre ese descuento, en Facebook hay un enlace en la descripción de esta clase y en Instagram hay un enlace en nuestro bio también. So, vamos a repasar y con el mini quiz os va a ayudar muchísimo, os lo prometo. So, in the end es un resumen general, a general summary. Nunca digamos in the end of the day, in the end of school, in the end of the month. No existe, porque es un resumen general. No sabía qué peli a ver. In the end, I watched Harry Potter. Es como un resumen general. Tuve muchos como pelis en mi mente, pero in the end, elegí esa. At the end
se refiere a un momento específico. So, at the end refers to a specific moment. Así que con at the end tenemos que usar the day. At the end of the day, at the end of the month, at the end of the year, porque estamos refiriendo a un momento. No es un resumen general, es un momento. Eso es la diferencia. In the end es un resumen de qué pasa, de un resumen. At the end es un momento. At the end of the day, por ejemplo. Así que vamos a hacer el mini quiz y os va a ayudar muchísimo. Si eres nueva en la clase, esto es lo que va a pasar. Os voy a decir una frase usando in the end o at the end. Vosotros me tenéis que decir si mi frase es correcto o incorrecto. Is it true or is it false? Puedes poner un emoji así, un tic, un X, cualquier manera para significar true, correcto, o false, incorrecto. Recuerda el truquito que os he enseñado. Si dice algo como of the day, tiene que ser at the end. So, la primera frase. The referee blows his whistle at the end of a football match. The referee blows his whistle at the end of a football match. So, el árbitro, no sé cómo se dice, blows his whistle. Eso ya no sé cómo se dice en español, pero the referee, el árbitro, blows his whistle at the end of a football match. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? Os ayudo. Estoy hablando de qué pasa en el final del partido de fútbol o estoy hablando de un resumen del partido. Esto es la diferencia. The referee blows his whistle at the end of a football match. Esto es qué pasa en el final, un momento específico o esto es un resumen del partido. Eso espero que ayuda. So is this true or is this false? So lots of people saying true, some people saying this is false. Ok, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Ok, aquí, silbato. ¿Eso es el sustantivo whistle o es el verbo? Me imagino es el whistle. Eso. Suena eso, tal vez eso. Muchísimas gracias por ayudarme con mi castellano. So everybody, lots of people, thank you for your answers. So, muchísima gente diciendo correct y alguna gente diciendo incorrect. Os puedo decir que esto es correcto, esto es true. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el final del partido? ¿Qué es la última cosa que pasa en un partido de fútbol? Literalmente, la última cosa es, estoy hablando de qué pasa al final. No es un resumen general, es literalmente qué pasa. Señala el final del partido. At the end of a football match. Es un momento específico. So, espero que sí, está como ayudando un poquito más con este mini quiz. Vamos por la segunda. So, the second phrase. At the end, both teams played well. At the end, both teams played well. Is this correct or is this incorrect? Is this true or is this false? At the end, both teams played well. Is this true or is this false? At the end, both teams played well. Así que otra vez os ayudo. Estoy hablando de qué pasó en el final momento del partido o estoy hablando de un resumen del partido. At the end, both teams played well. So thank you very much for your answers. Aquí tenemos a mucha gente diciendo que esto es falso. Lots of people saying that this is incorrect. So at the end, sigo hablando del partido. At the end, both teams played well.
at the end, both teams played well. So, la mayoría, casi todos diciendo que esto es falso. Muchísima gente diciendo que esto es falso. Os puedo decir, muy bien, esto es falso. Esto no es lo que pasa en el final del partido. Both teams played well. In the end, both teams played well. Un partido de fútbol tarda 90 minutos y juegan bien o jugaban bien por los 90 minutos. No estoy diciendo el final. Eso es at the end. No, estoy hablando de un resumen general del partido. In the end, both teams played well. No estoy hablando qué pasó en el momento final. Estoy hablando de un resumen general de los 90 minutos de fútbol. In the end, both teams played well. So really good job, everyone. Como he dicho, espero que este mini quiz está ayudando mucho a entender la diferencia, que at the end es un momento específico y in the end es algún resumen general. So, la última frase, la tercera frase. In the end, she decided to marry me. In the end, she decided to marry me. In the end, decidió a casarse conmigo. In the end, she decided to marry me. Is this true or is this false? Is this correct or is this incorrect? In the end, she decided to marry me. In the end, she decided to marry me. Is this true or is this false? So otra vez os ayudo. ¿Estoy hablando de un momento específico o estoy hablando de un resumen general? Eso es la diferencia. In the end, she decided to marry me. Os doy una pista. En algún momento de esta frase he dicho un momento, he dicho día, he dicho partido, he dicho clase, he dicho un momento. Eso os va a ayudar porque recuerda, in the end es un resumen general y at the end se refiere a un momento específico. So, in the end, she decided to marry me. Is this true or is this false? So, most people saying that this is true. La mayoría de gente diciendo que esto es verdad. Everybody is saying that this sentence is correct. Pues muy bien, os puedo decir que esto sí es correcto. Esto sí es correcto. Muy bien. Porque sí, otra vez, esto es un resumen. Ojalá, perdón. A ver, si digo... At the end of the day, she decided to marry me. Eso también es correcto. Te estoy diciendo qué pasó en el final del día. At the end of the day, she decided to marry me. Pero no he dicho the day. Así que no puede ser. In the end, she decided to marry me. Así que 2 meses de decir no. 2 meses de decir no a mí, come on. ¿Quién dice no a casarse conmigo? No sé. Pero no es broma. Pero sí, 2 meses de decir no y in the end, she decided to marry me. Un resumen general. Así que espero que eso os ha ayudado. Creo que con el mini quiz ayuda más. He visto tus respuestas que eran todas correctas, la mayoría correctas. Así que eso es lo importante. In the end es un resumen general. At the end es un momento específico. Así que hay que decir de qué. At the end, ¿de qué? At the end of the day, at the end of the class, at the end of the night, at the end of the summer, at the end of qué. Necesito saber, con at the end se refiere a un momento específico. In the end es un resumen general.
Espero mucho que espero mucho que hayas aprendido algo de esta clase. Espero mucho que no era tan difícil y hayas aprendido y también hayas gustado también. Por favor, si hayas gustado y si hayas aprendido algo, por favor, comparte estas clases para que podamos crecer esta gran comunidad de estudiantes increíbles como vosotros. Antes que me voy, quiero recordaros una vez más que en Latinoamérica y Brasil estamos en oferta especial. Así que si quieres más información sobre esa oferta especial, solo hay que escribir info en los comentarios. Si estás viendo desde YouTube, también se puede hacer clic aquí que te dirige a la información con esa oferta especial. En España seguimos en oferta de 60% descuento. Y si quieres más información sobre ese descuento de 60%, en Facebook hay un enlace en la descripción de esta clase. En Instagram hay un enlace en nuestro bio también. So at the end of the class, I say goodbye. In the end, hemos aprendido mucho, pero at the end of the class, yo digo adiós. Pero muchísimas gracias otra vez por todos tus comentarios, por todas tus respuestas. Siempre es un placer estar aquí con vosotros. Y recuerda que en la plataforma de Open English hay clases ilimitadas con profesores nativos. Así que vale la pena mucho si quieres aprender inglés y mejorar el inglés, hablando con profesores nativos en clases ilimitadas todo el día. Puedes hacer 5 o 10 clases al día si quieres. Y las clases también son 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que eso es lo que ofrecemos para ayudarte a mejorar el inglés. So again, last time, thank you very, very much everybody for coming. I really hope you learned something in this class, and I also hope you enjoyed the class as well. Yo siempre disfruto dando estas clases porque vosotros sois increíbles y me encanta leer tus comentarios. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que la semana está pasando fenomenal, and I look forward to seeing you all again very soon. So thank you very much, and bye-bye.